a leer las primeras palabras de Apocalipsis, 3 palabras en el texto griego, se nota que se introduce el último libro de la Biblia. Es la revelación de Jesucristo, la revelación final de los propósitos redentores de Dios. Apocalipsis es el libro de profecía. Según el testimonio del ángel, su autor fue contado entre los profetas. Su tema y mensaje anticipan la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Juan vivía en Éfeso cuando fue hecho prisionero por las autoridades romanas y los desterraron a Patmos, donde él escribió este libro. Era un tiempo de intensa persecución cuando los cristianos, Antipas, ya había sido martirizados por su fe y se esperaba en el sufrimiento que creciera en severidad. Diocleciano, en el año 81 y 96 después de Cristo, fue el primer emperador romano que demandó la adoración de sus súbditos mientras vivía. Como en el tiempo de Daniel, los que adoraban a Dios rehusaban ceder a sus demandas. Fue un día domingo del año 95 a 96 después de Cristo, cuando el apóstol Juan recibió las visiones contenidas en este libro. Este libro se escribió como respuesta a la orden directa del Señor, quizás después de que unos mensajeros, ángeles de varias iglesias en Asia Menor habían visitado al apóstol. Lo que Juan escribió debía ser enviado a las 7 iglesias, comenzando en Éfeso y continuando en círculo hasta llegar a la Odisea. El documento incluye una promesa de bendición para todo el que lea y oiga sus palabras, lo cual sugiere que la carta eventualmente iría a una audiencia más amplia. Algunos intérpretes creen que Apocalipsis es el libro de estímulo general para los cristianos de todos los tiempos, pero que no tiene significado histórica ni profética. Bueno, otros creen también que estos eventos se cumplieron en la lucha de la iglesia con la opresión romana durante la vida del apóstol Juan. Aún otros toman el libro como un resumen cronológico de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo, pero mejor entender que el contenido de Apocalipsis en los capítulos 4 al 22 aguarda su cumplimiento en el futuro. El tiempo es calculado de una manera diferente por el Señor y en el Nuevo Testamento su venida se considera como su cercana. Los creyentes son alentados a esperar a Cristo en cualquier momento. El libro de Apocalipsis nos da todo el panorama profético de las cosas que el Señor habló que acontecerían y cómo deberíamos esperar al Señor, en qué ángulo debíamos nosotros estar como creyentes, como seguidores de Cristo. El libro de Apocalipsis tiene predicciones en cada uno de sus 22 capítulos. De 404 versículos que contiene el libro, 386 son proféticos, por el cual se le denomina que el libro de Apocalipsis contiene 95% de profecía. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, contiene su propio resumen general. Las cosas que has visto señalan al capítulo 1. Las cosas que son se refieren a las 7 cartas de los capítulos 2 y 3. Las cosas que sucederán después de estas cosas cubren el resto del libro. Ahora, lo escrito por Juan el apóstol es en primer lugar y sobre todas las cosas una revelación acerca de Jesucristo. El primer libro del Nuevo Testamento comienza en la genealogía del Señor, como lo habla en Mateo capítulo 1, verso 1, y anticipa con ansia su gloria. El último libro presenta esa gloria en su plenitud por toda la eternidad. El libro de Apocalipsis de Juan consiste de 2 partes principales. La primera relata las cosas que son, esto es, el estado entonces presente de la iglesia, que contiene la epístola de Juan a las 7 iglesias y su relato de la manifestación del Señor Jesús y su orden para que el apóstol escriba lo que vio en el capítulo 9 y el capítulo 20. También los sermones o epístolas a las 7 iglesias de Asia. Indudablemente se refiere al estado de las respectivas iglesias como existían entonces, pero contiene excelentes preceptos y exhortaciones, recomendaciones y reprensiones, promesas y amenazas aptas para instruir a la iglesia cristiana de todos los tiempos. El segundo punto contiene todo
una profecía de las cosas que deben suceder y pronto, y describe el estado futuro de la iglesia desde la época en que el apóstol contempló las visiones aquí registradas. Está concedida para nuestra mejoría espiritual, para advertir al pecador descuidado, para señalar al camino de salvación al que despertará pregunta, para edificar al creyente débil, consolar al cristiano afligido y tentado, y podemos agregar especialmente para fortalecer a los mártires de Cristo sometidos a los crueles persecuciones y sufrimiento infligidos por Satanás y sus seguidores. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 21 y mencionaré 2 puntos. Número 1, a los servidores humildes. Número 2, a los bondadosos. Su tema es recompensas. Veamos el primer punto. Número 1, a los servidores humildes. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 10, verso 42. La Biblia dice así: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Nuestro amor a Dios será medido por cómo tratamos a los demás. El ejemplo de Jesús en cuanto a dar un vaso de agua a un niño nos ilustra lo que es servir desinteresadamente. Un niño por lo general no puede pagar favores. Dios toma las buenas obras que hacemos o que no hacemos como si lo hiciéramos a Él. Pero fíjense, ¿hay algo que usted desinteresadamente podría hacer o a favor de alguien? Bueno, aunque nadie lo vea, no pasará inadvertido o desapercibido para Dios. Jesús reforzó la identidad de los 12 apóstoles frente a las personas, les dio la distinción de llamarlos profetas justos y pequeños. Ellos eran profetas que proclamaban las buenas nuevas del reino que venía. Como profetas eran justos y ya vivían la vida del reino anticipadamente. Eran los pequeñitos que acompañaban a Jesús con plena confianza en Él. Para los que recibían a los enviados de Jesús, habría una recompensa de parte del Padre que está en el cielo. Él retribuiría a cualquiera que trate bondadosamente a sus enviados. Ahora, cuando el Señor está diciendo a sus pequeños, cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua, esta palabra se refiere a la humildad de los seguidores de Jesús. Si nos apegamos a esta vida, podemos perder lo que mejor de Cristo en este mundo, en el venidero. Cuando más amemos las recompensas de esta vida, placer, poder, popularidad, seguridad económica, más descuidaremos cuán vacías son. La mejor manera de disfrutar de la vida es perder nuestro apetito voraz por las recompensas terrenales a fin de quedar libre para seguir a Cristo. Al hacerlo, vamos a heredar la vida eterna y empezaremos de inmediato a experimentar los beneficios de seguirles. Pero vamos a ver otro punto. Veamos lo que nos dice ahora para los ganadores de alma, Daniel capítulo 12, verso 3. La Biblia dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Se vuelve a mencionar a los sabios o maestros perseguidos y asesinados, y se les hace una promesa: resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. El paralelismo señala que los sabios son los que enseñan o practican la justicia. Para el autor, ellos son gente muy importantes de perseverancia en la fe y la esperanza. Más aún en los tiempos de oposiciones de prácticas y creencias socio-religiosas, contrarían a las del pacto con Dios. El mismo autor se identifica con estos sabios, pues que Daniel también es llamado sabio. La comprensión de lo que realmente está sucediendo, el acto de acompañar el proceso de aprendizaje necesario para atravesar esos tiempos y el hecho de lograr alternativas concretas, no describen una mera acción docente. Retratan un quehacer teológico en el que la sabiduría y la enseñanza juegan un rol de resistencia y son creadoras de nuevas realidades.
Estas son las nuevas realidades que se anuncian como próximas. Las persecuciones, los ocultamientos y los despojos y las muertes no seguirán más. Contrariamente a lo que se les ha hecho, y los perseguidos y asesinados brillarán como estrellas y resplandecerán a la vista a todos y por siempre, porque así será la recompensa que Dios le dará a las personas. Pero también no solo ellos, Dios recompensará también a los mayordomos fieles. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 25, verso 23. La Biblia dice así: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El nudo de esta segunda parábola es el grado de diligencia de tres siervos esclavos. Ponen un administrar los bienes que su Señor les ha encomendado al emprender un largo viaje. Los bienes que ha dejado a su cargo son 5,000 monedas de oro, literalmente 5 talentos. En el primer caso, 2,000. En el segundo caso, y 1,000 en el tercer caso, a cada uno según su capacidad. El primero de los siervos negocia con las monedas y recibidas y gana otras 5,000. Y el segundo hace lo mismo que el primero, pero el tercero cava un hoyo en la tierra y esconde el dinero de su señor. Su regreso al inversionista se alarga al constatar la diligencia de los dos primeros siervos, y destaca su eficiencia y su fidelidad, y la recompensa con mayor responsabilidad. En contraste, en el caso del tercer siervo, se enoja por su negligencia, inutilidad, y lo castiga quitándole las 1,000 monedas de oro para dársela al que ya tiene 10,000 y expulsándolo de su casa. Bueno, esta parábola es muy similar a la que Jesús ya había contado del esclavo que había de alimentar a la casa del Señor cuando aún se ausentara. Las dos parábolas, junto con las de las 10 jóvenes solteras, y forman una trilogía que tienen un mensaje en común: la necesidad de que los discípulos de Jesús se mantengan alerta, perseverando fielmente en el servicio a su Señor hasta que Él vuelva, tomando en cuenta que en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, y solo lo único que lo sabe es el Padre Celestial. Jesús volverá, sabemos que así es, pero ¿significa esto que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir a Dios? No. Quiere decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, talentos y pertenencias a fin de servir a Dios en todo lo que hagamos. Para algunas personas significa cambiar de profesión. Para la mayoría de nosotros significa cumplir con nuestro trabajo cotidiano con expresión de nuestro amor hacia Dios. Por lo tanto, en este punto, Dios recompensará a los redimidos humildes, a las personas obedientes. Hoy que estamos aquí en la tierra, necesitamos que Dios vea nuestro esfuerzo, que Dios vea todo el esfuerzo que nosotros hacemos diariamente. Por lo tanto, en esta hora, nosotros debemos reflexionar en lo que Dios nos está hablando. En este momento debemos reflexionar cómo va nuestra vida caminando al Señor. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios para tener recompensa o estamos perdiendo nuestro tiempo solamente? Vamos a ver el segundo punto. También Dios recompensará a los bondadosos. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 6, verso 35. La Biblia dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Estas son lecciones duras para carne y sangre, pero si estamos bien fundados en la fe del amor de Cristo, esto hará que sus mandamientos no sean fáciles. Todo el que va a Él para lavarse en su sangre y conocer la grandeza de su misericordia y del amor que hay en Él, puede decir veraz y sinceramente: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces sea nuestro propósito ser misericordiosos según la misericordia de nuestro Padre Celestial para nosotros. Cristo usaba a menudo todos estos dichos y era fácil aplicarlos. Debemos ser muy cuidadosos cuando culpamos al prójimo, porque nosotros mismos necesitamos fianza. Ahora, si somos de espíritu que da y perdona, cosecharemos el beneficio también nosotros. Ahora, amor, ¿qué significa el amor? Bueno, amor significa acción.
Una manera de poner el amor a trabajar es el tomar la iniciativa en satisfacer ciertas necesidades. Esto es fácil de hacer con personas que nos aman, personas en las que confiamos, pero amor significa hacerlo aún con los que no nos caen bien o que se proponen dañarnos. El dinero que demos a otro debemos considerarse como un regalo, no un punto de apoyo ni un yo le debo. No, de pensando que lo hace para Dios. Usted debe de pensar que lo hace para Dios y sabes que tendrá recompensa en aquel día. Cuando usted apoye a alguien, no le diga, ¿sabes qué? Es que me debe un favor porque yo le regalo, porque yo le doy. No. Si usted piensa así, Dios no le recompensará absolutamente cuando usted ayuda a un hambriento, cuando usted regala un plato de comida, cuando usted le regala una prenda de ropa, un par de zapatos a alguien. Si usted lo da como yo le doy y me tiene que devolver el favor, entonces usted está sembrando en tierra seca. No está sembrando para recibir recompensa de parte de Dios. Así que siembre para recibir recompensa de parte del Señor. Ahora, también Dios recompensará a los que hacen bien de todas las naciones de la tierra. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 2, verso 10. La Biblia dice así: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo compara los estados relativos del judaísmo y gentiles, dando especial atención a los judíos perdidos y a los gentiles justos. Primero reitera la verdad del capítulo 1 en el verso 18 y el verso 32, que los gentiles sin la Torah serán condenados aparte de la Torah. Ahora, Dios no los considerará responsables de leyes que no recibieron los gentiles de ninguna manera, pero el otro lado de la moneda es perturbador para los judíos, pues todos los que han pecado conociendo la Torah se perderán. Ahora, de hecho, las personas que han sido privilegiadas con el conocimiento de la Torah no serán más responsables cuando llegue el juicio. El apóstol Pablo ofrece una de las verdades fundamentales tanto del antiguo como del nuevo pacto. Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. El Señor Jesús enseñó lo mismo en el Sermón del Monte. El hombre que construyó su casa sobre la roca es el que oye y pone en práctica la palabra de Jesús. Ahora, en el capítulo 2 y verso 10, donde leímos, el apóstol toca un tema que podríamos considerar no paulino, pues parece conectar la salvación con las buenas obras cuando afirma que en el juicio final habrá gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. En parte esto es hipotético, pues que esta sesión demuestra que toda la humanidad se queda corta en cuanto a hacer el bien. Ahora, pero sin embargo, el apóstol retoma este tema en el capítulo 2, verso 15 y el verso 29. Pero afirma que tanto judíos como gentiles que caminan en rectitud dan evidencia de tener la ley que Dios ha escrito en sus corazones. Ahora, Dios también recompensará de todos los rangos, de todas clases sociales. Dios también les recompensará. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 8. La Biblia dice así: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Para muchos, si hay algo que demuestra el conformismo de Pablo a la sociedad que lo rodea, es su actitud frente al sistema de esclavitud, característico de su tiempo. ¿No es esto lo que se refleja en su exhortación a los esclavos y obedecer a sus amos terrenales con respeto y temor? Fíjense, lo que aparece a simple vista, sin embargo, cambia cuando se lo coloca bajo la lupa. El solo hecho de dirigirse a los esclavos antes de que a los amos y de dirigirse a ellos para amonestarlos demuestra que la actitud de Pablo hacia los esclavos difiere radicalmente de la prevalente en una sociedad que daba por sentado ellos y no eran personas sino cosas que se vendían y se compraban y se usaban o se descartaban a gusto de los dueños. A esto se añade un dato que llama la atención. En cada uno de los versículos que ocupa la exhortación a los esclavos se menciona a Jesucristo. La perspectiva cristocéntrica relativiza la importancia de la posición social de todos por igual. Y esto abre la puerta para que en la comunidad cristiana se reconozca que ya no hay esclavo ni libre, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. Ahora,
La contrapartida de la exhortación a los esclavos es exhortación a los amos a corresponder a la actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos y reconociendo que tanto esclavos como amos tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo. En su relación con los esclavos, los amos no están exentos del sometimiento ejemplificado por Jesucristo. No. Ahora, esa es la regla de oro para las relaciones interpersonales en el hogar cristiano, sea de las esposas con su esposo, de los niños con sus padres o de los esclavos con sus amos. El propósito unificador de Dios para toda la creación está en proceso de realización en la iglesia y se hace visible en la historia en términos de la unidad de la iglesia, un estilo de vida según la enseñanza de Cristo y las relaciones interpersonales en el hogar cristiano. En la medida que la iglesia es fiel a su vocación, se constituye en un testimonio vivo de la voluntad de Dios para la humanidad y para toda la creación. Las instrucciones de Pablo estimulan responsabilidad e integridad en el trabajo. Los empleados cristianos deberían cumplir con sus tareas como si Jesucristo fuera el supervisor, y los empleadores cristianos deberían tratar a sus empleados con amabilidad y respeto. Se le ha confiado una tarea en la que debe hacer lo mejor que pueda, aunque su jefe no se dé cuenta o no se encuentre. Trabaja duro con entusiasmo. Trata a sus empleados con personas como personas o máquinas. Ahora, recuerde, no importa para quién trabaje ni quién trabaja para usted. La única persona a la que en verdad debe querer agradar es a su Padre que está en los cielos, a su Padre celestial. Tanta gente que ha trabajado en la obra del Señor, tanta gente que habla la palabra de Dios, a veces otros lo hacen por intereses. Un ministro tiene que trabajar creyendo en Dios. Por fe debe de caminar, creyéndole que Dios hará todas las cosas en su vida. Aunque el primer paso que un ministro, uno que es llamado de Dios, tiene que ser procesado. Si ve Dios que va pasando las pruebas, Dios le va dando poco a poco, le va dando fuerza. Poco a poco le va dando. Pero eso se lo va a dar a las personas que pasen las pruebas, a las personas que le crean a Cristo. Esas personas darán fruto, esas personas permanecerán firmes. Dios realmente no se agrada de los cobardes, de la gente inútil. Dios no se agrada. Dios se agrada de las personas que le son fieles, que le son firmes, que se ponen los pies sobre la tierra. Aquellos que le aman de todo corazón y que lo han recibido de verdad y que ponen en práctica su palabra. Aquellos que andan de aquí, de allá y de allá, de acá para acá, esos son vientos, esos son nubes sin aguas arrastradas por el viento. Ahora, si usted quiere recibir recompensa del Señor, haga lo que el Señor le dice en su palabra y camine de acorde a sus instrucciones y usted recibirá recompensa. Yo quiero culminar, pero no antes que usted comprenda. La condición espiritual de la iglesia de la Odisea era aún peor que la de Sardis, porque no se dice absolutamente nada positivo de sus miembros. Su tibieza espiritual hacía que el Señor quisiera vomitarla. La posición social materialmente acomodada los había cegado y conducido a un total miseria espiritual. El Señor había sido desalojado de esta congregación y ahora procuraban volver a entrar tras el arrepentimiento de ellos. Ahora, lo que el diablo o la falsa doctrina no logran en la iglesia, el materialismo egocéntrico suele hacerlo. Hoy en día, ¿cuántas falsas doctrinas están en las congregaciones? A Cristo lo han sacado de la iglesia y ellos son los que mandan, ¿sí? Ellos son los que mandan. Ellos son los que dicen que tienen que hacer, los falsos líderes. Los líderes tienen que hablar la palabra de Dios. Los hombres de Dios tienen que hablar la palabra de Dios. No filosofías huecas, no robándole al pueblo, no robándole a nadie, sino realmente hablar la verdad de Jesucristo y hacer que una iglesia esté firme en fe, esperando a la venida de Cristo de veras. Cuando el Señor dijo a la iglesia, estoy a la puerta y llamo, aquí a Cristo se presenta afuera de la iglesia, porque Él está afuera, ofreciéndole a ellos la oportunidad de tener compañerismo con Él. Los que le inviten podrán ponerse en relación correcta con Dios. Aunque técnicamente no se trata de la salvación aquí, es cierto que Cristo siempre está dispuesto a dársela al pecador arrepentido.
Estas 7 cartas revelan lo que piensa Jesús sobre cada iglesia. La de Sardis tenía una excelente imagen popular y de la Odisea tenía una autoestima en el máximo nivel, pero ante Cristo eran las 2 peores. A otras congregaciones Jesús le felicita muy merecidamente, pero después las redarguye porque algún pecado serio en Éfeso, Pérgamo, Tiatira, solo 2 ganan la aprobación total de Cristo: la pobre Esmirna y la débil Filadelfia. Todas estas cartas son un desafío radical a las iglesias de hoy, cuando tantas iglesias y pastores sueñan con el éxito numérico y financiero. El amor de Dios por sus hijos se manifiesta cuando Él los reprende y castiga, cuando se desencaminan. La disciplina del Señor es para nuestros propios beneficios, para que participemos de su santidad, lo que nos dice Hebreos 12:10. La respuesta probada a la disciplina del amor de Dios es el arrepentimiento, cambiar nuestras perspectivas erróneas y a Él ser celoso para alejarnos del peligro, el estado tibio de espíritu. Estos creyentes necesitaban cambiar la forma de ser y buscar la riqueza espiritual del vencedor supremo. Donde dice: yo estoy a la puerta y llamo, ilustra al Señor que busca entrar a su propia iglesia con el propósito de renovar el compañerismo. Pase a que a menudo se entiende esta frase como que Cristo toca la puerta del corazón de un individuo que no cree. El contexto hace improbable esa apreciación. Ahora, Él dice: al que venciere. Bueno, la promesa al cristianismo fiel alcanza un clímax cuando el creyente comparte el trono real con Cristo. Los que comparten la experiencia victoriosa de Cristo en la tierra disfrutarán de una victoria similar a la suya. La victoria de Cristo lo lleva a su posición actual a la diestra de Dios en el cielo, mientras que la victoria de los creyentes los llevará al privilegio de compartir el propósito del trono de Cristo en la tierra. Jesucristo venció gracias a la obediencia humilde hasta su muerte. Como resultado, el Señor se sienta en su trono y recibe la más alta exaltación. Tal como Cristo logró la victoria, un creyente en estos días que vence por la fe obediente y humilde se sentará con Cristo en su trono, como los habla ya Apocalipsis 20, versos 4 y 6. El propósito de Dios en la iglesia es el de levantar a los coherederos, quienes compartirán la autoridad de Cristo en su reino. Estos coherederos deben alcanzar la victoria tal como Cristo lo hizo cuando perseveró en la fe, aun cuando esté presente el sufrimiento. Ahora, la iglesia de la Odisea era rica y se sentía satisfecha de sí mismo, pero no contaba con la presencia de Cristo. Él estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes, pero ellos estaban tan ocupados disfrutando de los placeres mundanos que ni se daban cuenta de que Él intentaba entrar en el corazón de ellos. Los placeres de este mundo, dinero, seguridad, bienes materiales, pueden ser peligrosos porque su satisfacción temporal nos puede envolver indiferentes al ofrecimiento de Dios de darnos satisfacción eterna. Ahora, si descubre que es indiferente a la iglesia, a Dios o a la Biblia, ha empezado a sacar a Dios de su vida. ¿Escuchó eso? Si usted empieza a hacerse un análisis, si usted encuentra en su corazón que es indiferente a la iglesia, ay, ya no quiero ir a la iglesia, pura iglesia, ay, los que están en la iglesia están mal, empezamos a juzgar y ya no voy a ir, empieza a decir algunas personas. Entonces, si usted descubre que está sucediendo esto, indiferente a la iglesia, a Dios o a la Biblia, escuche esto: ha empezado a sacar a Dios de su vida, porque ya hará su propia voluntad. Ahora, siempre déjele abierta a Dios la puerta de su corazón y así lo oirá cada vez que llame. ¿Sí? Dejar que entre es su única esperanza de satisfacción total. Si usted permite que Dios entre a su corazón, Dios controlará su vida. Dios controlará, y cuando usted doble rodilla, usted va a recibir una respuesta de Dios. Cuando usted doble rodilla, usted se unirá con Cristo en esa comunicación. ¿Por qué? Porque está haciendo su voluntad. Porque ha permitido que Dios entre en su corazón. Y el momento que Dios entre en el corazón, Dios empieza a gobernar tu vida. Amigo, mi hermano, yo quiero decirles esto: Dios dará mucha recompensa cuando Él venga. Pero escuche esto: llámese líderes, pastores, quien sea cristiano, si no le ha permitido a Dios entrar en su corazón,
no ha sido controlado por Dios y usted va a hacer lo que quiere fuera de la Escritura, fuera del libro santo, y hará lo que quiera, lo que se le venga en gana, y se volverá conspirador. Hoy hay muchos conspiradores contra la santidad, contra el diezmo, contra las ofrendas, contra todo. Hay muchos conspiradores que quieren quitar de la Biblia todo lo que está escrito. Quieren poner sus ideas, quieren poner su reino y aplastar la Biblia y poner su idealismo. Tenga mucho cuidado, porque si eso está así, usted está apostatando de la fe, es un apóstata, usted realmente no ha dejado entrar a Jesucristo en su vida, y su Dios es el dinero, su Dios es la riqueza, su Dios son todas estas cosas terrenales. Pero yo quiero decirle que un día usted tendrá que pasar delante del Señor y usted recibirá una recompensa, sea para vida eterna o para condenación perpetua. Deja que Dios gobierne su corazón, para que un día usted pueda sentirse satisfecho de que Dios siempre gobernó su vida. Y si es así, un día recibirá la recompensa del Señor. Quiero mencionar el interrogante. ¿Se está preparando para recibir una buena recompensa? Si usted se está preparando para recibir una buena recompensa, es porque Dios ha tomado el control de su vida, mi amado, mi hermano, mi amigo. ¿Y sabes qué? Usted se está preparando para la venida del Señor, ya sea que venga cuando usted está vivo, o sea que cuando vayas a la tumba un día Dios le resucite. Cuando escuche la voz del Señor, los muertos resucitarán y usted será uno de los que resucitará si Dios ha tomado el control de su vida. Si Dios nunca ha tomado el control de la vida de los predicadores, de los creyentes de la iglesia, están viviendo una vida cristiana vacía y en vano. No se deje engañar por lo que ven sus ojos en este mundo. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Déjese guiar por la palabra de Dios. Déjese guiar por las enseñanzas de Jesucristo. Agárrese de la mano de Cristo. Agárrese de la mano de Él y deja que Él haga la obra en su vida. Y un día usted tendrá que ver la gloria de Dios. Alabado sea Jesús. Tendrá que ver la gloria de Dios un día.